Existe un material que durante siglos fue tan valioso que los emperadores lo reservaban exclusivamente para sí mismos, que provocó guerras, impulsó rutas comerciales de miles de kilómetros y que hoy, a pesar de toda la tecnología que el mundo ha desarrollado, ninguna fibra sintética ha podido reemplazar del todo. Ese material es la seda, y China no es simplemente su principal productor, es su guardiana histórica. Con más del 80% de la producción mundial concentrada en sus provincias, China lleva más de 5.000 años perfeccionando cada etapa de un proceso que comienza en el tamaño de un grano de arroz y termina en las prendas más codiciadas de las pasarelas internacionales. Lo que veremos hoy no es solo la historia de un tejido, es el retrato de una civilización que convirtió la paciencia y la precisión en arte. Para entender la seda hay que empezar desde el principio, y ese principio es biológico. El gusano de seda, cuyo nombre científico es Bombyx mori, no existe en estado salvaje desde hace milenios. Es una criatura completamente domesticada, tan dependiente del ser humano para su supervivencia que ya no puede valerse por sí misma en la naturaleza. Esta dependencia mutua comenzó aproximadamente en el año 3000 a.C., cuando los chinos descubrieron que la larva de esta mariposa, en su proceso de transformación, produce uno de los filamentos naturales más resistentes y luminosos que existen. Desde entonces, generación tras generación, los agricultores chinos han refinado cada aspecto de su crianza, hasta convertir este insecto en una verdadera herramienta de producción artesanal e industrial al mismo tiempo. Pero lo que verdaderamente asombra no es la historia, sino los números. Para obtener un solo kilogramo de seda en bruto, se necesitan entre 5.000 y 6.000 casulos. Y cada casulo es producido por una sola larva, en un proceso que dura días de trabajo continuo e ininterrumpido. Una familia de agricultores en las provincias de Zhejiang o Jiangsu puede manejar simultáneamente decenas de miles de larvas en diferentes etapas de desarrollo. El volumen es colosal. El nivel de atención que requiere, también. Y todo comienza mucho antes de que el gusano hile su primera hebra, en el momento en que los huevos son seleccionados con una meticulosidad que no tiene paralelo en ninguna otra rama de la agricultura. El proceso de producción de seda empieza, literalmente, antes del nacimiento. Los huevos del gusano de seda son sometidos a un riguroso proceso de selección y clasificación que puede durar varios días. Los agricultores experimentados inspeccionan cada lote buscando uniformidad en tamaño, color y textura, porque un huevo de mala calidad significará una larva débil y un casulo de baja producción. En las grandes granjas, esta selección se ha vuelto tan especializada que existen laboratorios dedicados exclusivamente a garantizar que las generaciones de reproductoras mantengan sus características genéticas óptimas. Una vez seleccionados, los huevos son almacenados en condiciones controladas de temperatura, generalmente entre 16 y 17 grados centígrados, hasta que llega el momento preciso de la incubación, que se sincroniza deliberadamente con la disponibilidad de hojas frescas de morera. El control ambiental no termina con la incubación. Continúa durante toda la vida de las larvas. Las salas de crianza deben mantenerse a temperaturas que oscilan entre los 24 y los 28 grados centígrados, con niveles de humedad que los agricultores más experimentados ajustan casi de manera intuitiva, guiándose no solo por termómetros e higrómetros, sino por el comportamiento mismo de las larvas. Una larva que se mueve demasiado lento o que rechaza el alimento es señal de que algo en el ambiente no está bien. Es aquí donde el conocimiento ancestral, transmitido de padres a hijos durante generaciones, resulta tan valioso como cualquier tecnología moderna. La experiencia del agricultor es, en sí misma, un instrumento de medición que ninguna máquina ha podido replicar con total fidelidad. Si hay un elemento que define por completo la producción de seda, ese es el árbol de morera. El gusano de seda es uno de los animales más especializados que existen desde el punto de vista alimenticio. Solo consume hojas de morera, sin excepción. No acepta sustitutos. No tolera hojas marchitas, contaminadas con pesticidas o simplemente de la variedad equivocada. Esta dependencia absoluta significa que toda granja productora de seda es también, inevitablemente, una granja productora de morera. Ambos cultivos coexisten en una simbiosis tan estrecha que los agricultores planifican la poda y el crecimiento de sus árboles de morera con la misma precisión con la que planifican los ciclos de crianza. En las regiones serrícolas del sur de China, vastas extensiones de terreno están cubiertas de moreras cultivadas a baja altura para facilitar la cosecha manual de sus hojas. El volumen de alimento que requieren estas larvas es, sencillamente, difícil de imaginar. A lo largo de sus aproximadamente 30 días de vida activa como larva,
Un gusano de seda consume una cantidad de hojas equivalente a 50.000 veces su propio peso inicial. Para una operación con 50.000 larvas, esto se traduce en toneladas de hojas frescas que deben ser cosechadas, transportadas, picadas o entregadas enteras, y distribuidas de manera uniforme sobre los bastidores donde las larvas se alimentan. Las hojas deben entregarse frescas, porque el gusano las rechazará si están secas, y la calidad del casulo está directamente relacionada con la calidad nutricional de las hojas consumidas durante las últimas etapas larvales. La alimentación no es un proceso continuo sino rítmico. Las larvas reciben alimento varias veces al día, siguiendo horarios que los agricultores respetan con disciplina casi militar. Entre cada comida, las larvas digieren, crecen y mudan de piel, un proceso que ocurre 4 veces durante su ciclo de vida. Cada muda marca el paso a una etapa más avanzada del desarrollo, y cada etapa requiere hojas de diferente tamaño y textura. Las larvas pequeñas necesitan hojas tiernas y finamente picadas, mientras que las larvas en sus últimas etapas pueden procesar hojas enteras y maduras. Esta progresión en la dieta es otro de esos detalles que los agricultores experimentados dominan a la perfección y que determina, en gran medida, la calidad del producto final. La densidad de larvas en un espacio limitado crea condiciones que, si no se manejan correctamente, pueden derivar en brotes de enfermedades devastadoras. Un solo foco de bacteriosis o de infección fúngica puede eliminar una cosecha entera en cuestión de días. Por esta razón, la higiene en las granjas serícolas no es una medida preventiva opcional, es la columna vertebral de todo el sistema productivo. Los bastidores, las bandejas y los utensilios de alimentación se desinfectan de manera regular, y las salas de crianza se limpian meticulosamente después de cada ciclo. El material orgánico acumulado, que incluye excrementos, restos de hojas y cutículas de las mudas, se retira con frecuencia para evitar que se convierta en caldo de cultivo de patógenos. Uno de los métodos de desinfección más utilizados en la sericultura tradicional china es la aplicación de polvo de cal entre las larvas y sobre las superficies de crianza. La cal tiene propiedades antibacterianas naturales y contribuye a regular el pH del ambiente, creando condiciones desfavorables para el desarrollo de microorganismos nocivos. Los agricultores espolvorean la cal con una habilidad que parece simple pero que requiere experiencia. Demasiada cantidad puede irritar las larvas y afectar su desarrollo, mientras que una cantidad insuficiente no cumple su función protectora. Este equilibrio delicado entre proteger y no interferir es un principio que atraviesa toda la sericultura, y representa uno de los muchos saberes que no están escritos en ningún libro sino grabados en la memoria práctica de quienes han dedicado su vida a este oficio. La imagen del agricultor encorvado sobre bastidores repletos de gusanos, distribuyendo hojas a mano durante horas, no ha desaparecido, pero en las granjas modernas convive con tecnologías que hace apenas 20 años habrían parecido imposibles en este contexto. Sistemas de distribución automatizada de alimento permiten que grandes volúmenes de hojas sean repartidos de manera uniforme sobre extensas superficies de crianza, reduciendo significativamente el tiempo de trabajo manual por parte de los agricultores. Las cámaras de temperatura y humedad controlada están equipadas con sensores digitales que registran parámetros en tiempo real y ajustan automáticamente los sistemas de ventilación y calefacción. En las provincias más tecnificadas, como Guangdong, algunas granjas han integrado sistemas de análisis de imagen que detectan larvas enfermas o con retraso en el desarrollo antes de que el ojo humano pueda percibirlo. Sin embargo, y esto es fundamental para entender la sericultura china contemporánea, la tecnología no ha reemplazado al agricultor, lo ha liberado. Al automatizar las tareas más repetitivas y físicamente demandantes, la tecnología permite que el conocimiento humano se concentre en lo que ninguna máquina puede hacer todavía: interpretar el comportamiento de las larvas, tomar decisiones en función de variables que no aparecen en ningún protocolo, y ajustar la crianza a las particularidades de cada ciclo, cada estación y cada variedad de morera disponible. El resultado es una combinación poderosa donde la tradición milenaria y la innovación tecnológica no compiten, sino que se potencian mutuamente, produciendo cosechas de mayor volumen y calidad consistente que nunca antes. Después de aproximadamente 30 días de alimentación intensa, mudas de piel y crecimiento acelerado, el gusano de seda entra en la fase más extraordinaria de su existencia, la construcción del casulo. En ese momento, la larva deja de comer completamente y comienza a secretar por sus glándulas salivales un filamento de sericina y fibroína, las proteínas que componen la seda. Este filamento, que puede medir entre 800 y 1500 metros de longitud en un solo casulo, es depositado en capas concéntricas en un movimiento continuo y sistemático que dura entre 2 y 3 días.
Para facilitar este proceso y darle a la larva una estructura sobre la cual construir, los agricultores colocan armazones especiales, llamados en la tradición china cañizos o estructuras de paja y bambú, que sirven como andamios naturales para el casulo. La cosecha de los casulos debe realizarse en el momento exacto, ni antes ni después. Si se recogen demasiado pronto, el filamento no habrá alcanzado su grosor y resistencia óptimos. Si se espera demasiado, la pupa completará su metamorfosis y la mariposa emergente romperá el filamento al salir, haciendo imposible el bobinado continuo. Esta ventana de tiempo, de apenas 2 o 3 días, mantiene a los agricultores en estado de alerta constante durante la época de cosecha. En las grandes operaciones, donde decenas de miles de larvas hilan simultáneamente pero en etapas ligeramente escalonadas, la cosecha se convierte en un trabajo que se extiende durante semanas, exigiendo una coordinación logística que solo es posible gracias a la experiencia acumulada de generaciones. Una vez cosechados, los casulos no van directamente al proceso de desfibrado. Antes, deben pasar por una etapa de triaje y clasificación que determinará su destino industrial. Los casulos son inspeccionados uno a uno, o en lotes pequeños, buscando defectos que afecten la calidad del hilo, manchas oscuras que indican problemas de salud de la larva, irregularidades en la forma que sugieren filamentos cortados o enredados, texturas que no corresponden al estándar de la variedad producida. Los casulos dañados o de baja calidad son separados para usos secundarios, como el relleno de edredones o la producción de seda cardada, mientras que los casulos de primera calidad avanzan hacia el proceso de bobinado industrial. Esta clasificación no es caprichosa, tiene consecuencias directas en el valor comercial del producto final. Un hilo de seda producido a partir de casulos perfectamente uniformes tiene una luminosidad, una resistencia y una regularidad que lo convierten en materia prima de alta gama para las marcas de lujo internacionales. Un hilo producido con casulos de segunda calidad puede ser perfectamente funcional para usos más comunes, pero nunca alcanzará el estándar que exigen las casas de moda de Milán, París o Tokio. Los agricultores lo saben, y es por eso que el triaje es considerado no un paso burocrático sino una expresión de orgullo artesanal. La selección rigurosa es la firma invisible que los productores chinos ponen en cada kilogramo de seda que sale de sus granjas. El camino desde el casulo hasta el hilo comienza con el agua. Los casulos seleccionados son sumergidos en agua caliente, a temperaturas que oscilan entre los 75 y los 90 grados centígrados, en un proceso que sirve para múltiples propósitos simultáneos. En primer lugar, el calor mata la pupa en el interior del casulo, deteniendo el proceso de metamorfosis e impidiendo que la mariposa rompa el filamento. En segundo lugar, el agua caliente ablanda la sericina, la proteína gomosa que mantiene pegado el filamento sobre sí mismo durante la construcción del casulo. Sin este ablandamiento, sería imposible encontrar el extremo del hilo y bobinarlo sin que se rompa. En las plantas industriales modernas, este proceso se realiza en grandes tanques con control preciso de temperatura, garantizando uniformidad en todos los lotes. El paso siguiente es uno de los más delicados de toda la cadena productiva: encontrar el extremo del filamento en el casulo ya hervido y comenzar el bobinado. Los operarios, con un nivel de destreza que solo se adquiere después de años de práctica, utilizan pequeños utensilios o simplemente la yema de sus dedos para detectar el extremo del hilo en la superficie del casulo. Una vez localizado, este extremo se une con los hilos de varios casulos simultáneos, porque un solo filamento de casulo sería demasiado fino para ser utilizado directamente en la fabricación textil. Generalmente, entre 5 y 10 casulos se hilan al mismo tiempo, produciéndose así el hilo de seda crudo, conocido como seda Greige, que es el insumo básico de toda la industria posterior. El proceso de ebullición también cumple una función sanitaria fundamental. La seda, como producto de origen animal, puede contener bacterias, esporas fúngicas y otros microorganismos que podrían deteriorar el producto durante el almacenamiento o durante su uso posterior. Las altas temperaturas del proceso de cocción eliminan eficazmente estos agentes biológicos, garantizando que la seda que sale de la fase de bobinado sea un material higiénico y estable. Es un ejemplo perfecto de cómo una técnica ancestral, desarrollada empíricamente hace miles de años, cumple exactamente las mismas funciones que hoy la ciencia puede explicar y verificar con laboratorio, pero que los ericicultores chinos dominaban por observación y experiencia mucho antes de que existiera la microbiología moderna. La planta de procesamiento de seda moderna es un espacio donde conviven dos mundos que, a primera vista, parecerían incompatibles. Por un lado, máquinas de bobinado de alta velocidad que pueden procesar cientos de casulos simultáneamente,
con sensores que detectan irregularidades en el grosor del hilo y ajustan automáticamente la tensión para mantener la uniformidad. Por otro lado, operarios sentados frente a pequeños estanques de agua caliente, realizando con sus manos un trabajo que sus antepasados hacían exactamente de la misma manera hace 2000 años. Esta coexistencia no es un accidente histórico ni una contradicción, es una solución práctica a un problema real. Las máquinas de bobinado industrial pueden procesar grandes volúmenes de hilo estándar con una consistencia que ningún ser humano podría mantener durante una jornada completa de trabajo. Pero para ciertos tipos de seda fina, especialmente las variedades de alta graduación destinadas a productos de lujo, la sensibilidad de las manos humanas sigue siendo insustituible. La razón de esta persistencia del trabajo manual es técnica. El filamento de un casulo no es perfectamente uniforme a lo largo de toda su longitud. Tiene variaciones microscópicas de grosor y tensión que las máquinas detectan como defectos y que activan mecanismos de corrección automática que pueden, paradójicamente, dañar el hilo. Un operario experimentado, en cambio, percibe estas variaciones a través de la resistencia que siente en sus dedos y ajusta instintivamente la velocidad de bobinado para acomodarla sin romper el filamento. Este tipo de inteligencia táctil acumulada, que la neurociencia moderna reconoce como un sistema cognitivo sofisticado en sí mismo, es la razón por la cual las fábricas de seda premium de Suzhou o Hangzhou nunca podrán prescindir completamente del artesano. La tecnología ha transformado profundamente, sin embargo, todas las etapas que rodean ese punto delicado del bobinado. Los sistemas de torsión e hilado del hilo crudo, la eliminación de la sericina residual en baños de agua más caliente, el teñido, el acabado y la inspección final de calidad son hoy procesos altamente automatizados que garantizan estándares imposibles de alcanzar con medios exclusivamente manuales. Una planta moderna de seda en China puede producir en un mes lo que un taller artesanal tradicional tardaría décadas en completar, manteniendo al mismo tiempo niveles de calidad que satisfacen los requerimientos más exigentes del mercado internacional. El secreto, una vez más, está en saber exactamente cuándo dejar que la máquina trabaje y cuándo retirarse y dejar paso a las manos. Cuando la mayoría de nosotros piensa en seda, piensa en una corbata elegante, en un pañuelo de colores brillantes, en las sábanas de un hotel de 5 estrellas. Esa asociación entre la seda y el lujo textil es completamente justificada y tiene miles de años de historia detrás. Pero la realidad de las aplicaciones modernas de la seda va mucho más allá del armario. La industria médica, por ejemplo, utiliza hilo de seda para sutura quirúrgica desde hace décadas. La seda es biocompatible con el tejido humano, lo que significa que el cuerpo no la rechaza, y biodegradable de manera controlada, lo que permite que ciertas suturas se disuelvan gradualmente una vez que la herida ha sanado, eliminando la necesidad de una segunda intervención para retirarlas. En cirugía oftálmica y cardiovascular, donde los tejidos son extremadamente delicados y las tolerancias son mínimas, el hilo de seda sigue siendo el material preferido por muchos especialistas. La industria electrónica y tecnológica ha descubierto en la seda propiedades que nadie hubiera anticipado hace apenas unas décadas. Los investigadores han encontrado que las proteínas de la seda, especialmente la fibroína, pueden ser utilizadas para fabricar transistores biodegradables, sensores implantables y sustratos para circuitos flexibles que podrían revolucionar la electrónica médica y los dispositivos portátiles del futuro. La capacidad de la fibroína de seda para ser procesada en láminas transparentes, hilos conductivos o películas nanométricas la convierte en un material extraordinariamente versátil para la ingeniería de nuevos dispositivos. En laboratorios de Estados Unidos, Japón, Corea del Sur y la propia China, la seda está siendo explorada como componente de tecnologías que tienen poco que ver con la moda pero que podrían transformar la medicina del siglo XXI. En el mundo de la cosmética y el cuidado de la piel, la seda tiene una presencia que crece año con año. Las proteínas hidrolizadas de seda se incorporan a cremas, champús y tratamientos capilares por su capacidad de formar una película protectora sobre la piel y el cabello que retiene la humedad y aporta luminosidad. La sericultura cosmetológica es hoy una industria en sí misma dentro de China, con laboratorios especializados que extraen y procesan las proteínas de la seda en diferentes formulaciones para su uso en marcas internacionales de belleza. Así, el mismo material que en la antigüedad adornaba los mantos de los emperadores está hoy presente en el ritual cotidiano de millones de personas que quizás nunca han pensado en el gusano que lo produjo. Entre todos los productos de la seda, hay uno que merece una mención especial no solo por su valor comercial sino por la manera en que combina el confort físico con propiedades que la ciencia moderna ha validado: el edredón de seda. A diferencia del edredón de plumas de ganso o de los rellenos sintéticos,
El edredón de seda se elabora estirando manualmente los casulos hervidos en capas delgadas que se superponen en distintas direcciones, creando una estructura interna que atrapa el aire de manera extraordinariamente eficiente. Este proceso de estirado, que requiere la participación de varios operarios trabajando coordinadamente alrededor de un bastidor, es uno de los espectáculos más fascinantes de la artesanía textil china, y solo puede hacerse a mano porque la fibra de seda no tolera el estirado mecánico sin perder sus propiedades. Las cualidades termorregulatorias del edredón de seda son su característica más valorada. La seda, como fibra natural proteica, responde a los cambios de temperatura del cuerpo, absorbiendo el calor excesivo cuando la persona tiene demasiado calor y reteniéndolo cuando la temperatura corporal baja durante el sueño profundo. Esta regulación pasiva de temperatura es especialmente apreciada por personas mayores, cuya capacidad de termorregulación disminuye con la edad, y por quienes sufren de sensibilidad a materiales sintéticos o alergias al polvo, ya que la seda es naturalmente hipoalergénica y resistente a los ácaros. En China, regalar un edredón de seda ha sido durante siglos un gesto de afecto y consideración hacia quien lo recibe, un objeto que comunica no solo riqueza sino también cuidado hacia la salud y el bienestar del otro. Hay algo verdaderamente asombroso en el hecho de que una civilización haya descubierto, hace más de 5000 años, que una pequeña larva podía producir uno de los materiales más extraordinarios de la naturaleza, y que haya dedicado milenios enteros a perfeccionar cada aspecto de su crianza, su procesamiento y sus aplicaciones. La seda china no es simplemente una industria, es una conversación continua entre el pasado y el presente, entre la tradición y la innovación, entre el gesto de las manos de un artesano y la precisión de una máquina de última generación. Cada prenda, cada edredón, cada sutura médica, cada componente electrónico que contiene seda es el resultado de ese diálogo de siglos. Y mientras el mundo siga buscando materiales que combinen belleza, resistencia, versatilidad y sostenibilidad, el hilo que un gusano teje en silencio en alguna granja del sur de China seguirá siendo, como siempre ha sido, insustituible. Si aún no te has suscrito, este es el momento. Presiona el botón rojo, activa la campanita para que no te pierdas ningún video, y únete a esta comunidad de personas curiosas que, como tú, saben que el mundo es mucho más fascinante de lo que parece a primera vista. Nos vemos en el próximo video. Hasta entonces, cuídate mucho.